En la clase de hoy del taller, lo que vamos a especializar, a hacer el ejercicio, va a ser más focalizado a continuidad, a funciones continuas, a hacer que una función sea continua, ya que esto hace la introducción a función derivable. Una función, si no es continua, no puede ser derivable en todo su dominio. Tiene que ser continua. Entonces, antes de entrar al mundo de las derivadas, vamos a hacer ejercicios sobre continuidad de funciones. Para eso tenemos esta primera función, que tiene funciones trigonométricas, y esta es la forma de una fracción, y los piden verificar si las funciones son continuas, y si no lo son, repararlas. ¿Qué significa reparar? Es redefinir la función, cambiar algún componente de la función para que sí sea continua. Entonces, en estos ejemplos por lo menos son de tramos. Entonces, espera, estaba abriendo. Eh, Vamos a cargar y a rayarlo. Entonces, cuando tenemos funciones que son por tramo, ya sabemos que en una cierta zona de esta función puede ser que no continúe de la misma forma, que el valor, tanto por la derecha como por la izquierda, no es el mismo. Entonces, cuando no es el mismo, lo que tenemos que hacer es modificar una de estas dos de tal forma que subirla o bajarla, de tal forma que sí sea continua en ese punto. O también está el caso de que tenemos un punto acá, que justo para ese valor de x, ejemplo para x sub 0, la función tiene un valor que es discontinuo, que no coincide ni por la derecha ni por la izquierda. Entonces lo que habría que hacer ahí sería simplemente tomar el objeto, el punto, no lo puedo tomar, y trasladarlo hacia abajo. Y en el peor de los casos, aunque no tiene sentido, trasladar las funciones al punto. Es más fácil trasladar un punto a un resultado de una función que una función a solamente un valor. Entonces, con eso en mente, vamos a trabajar la siguiente función que está ahí. Entonces lo dicen que hay que ver que esta función, que primero para valores distintos de ceros tiene esta forma, seno de 3x menos tangente de x partido en x, para x distinto de 0. Y lo que tenemos que verificar es que si es igual en el caso del 0. En el caso del 0, ahí lo están denotando, que para el caso del 0 ya vale 0. Entonces hay que corroborar que tanto por la derecha como por la izquierda de esta función tengan esos valores. Es como hacer el límite, es hacer exactamente el límite. Entonces lo vamos a escribir lo que estamos hablando. Lo que tenemos que hacer, llamemos toda esta función f. Lo que queremos es ver el límite cuando x tiende a 0 de la función x. Y lo que deseamos es que esa función sea 0. Ver, corroborar, preguntarse si realmente se cumple esto o no. Si se cumple, la función es continua y no hay que hacer nada. Pero si no se cumple, entonces habría que ver qué hacer. Ahora, si nos damos cuenta, esta función tiene tramos. Están separados por una suma o una recta. Y podemos observar que podríamos trabajar perfectamente cada una de ellas por separado, aunque sea un límite. Aunque estén dentro de un límite, se pueden trabajar por separado, por propiedades del límite. Entonces los van a quedar el límite de x cuando tiende a 0 de coseno de x. ¿Por qué? Para el primer tramo que tendríamos x coseno de x dividido en x, se va a factorizar el x. Lo puedo hacer. ¿Por qué puedo factorizar el x? Porque el x tiende a 0, no va a dar 0. Y más encima del término donde se indetermina esto. Entonces, yo puedo eliminar, ya hablamos sobre unas clases sobre límites, que yo puedo eliminar el término justo cuando tiendo a ese número, porque nunca lo voy a hacer. No habría problema con la función. Más
el límite, ahora, que sería el de la segunda parte, y el límite de segunda parte sería seno de 3x partido en x. Este límite sí se parece a uno que nosotros ya conocemos, que es el de la identidad del límite de una función trigonométrica seno, pero nos falta acá un 3 para que el argumento sea igual que el denominador. Pero como hicimos aparecer un 3, tenemos que agregar este 3 acá, en el denominador. Es multiplicar por un 1 conveniente. Menos la tangente de x. Es el límite también, hay que poner límite. El límite cuando x tiende a 0. La tangente de x dividido en 3x. Y la tangente de x, nosotros ya sabemos que es de la forma seno partido en coseno. Entonces, vamos a poner acá en círculo. El límite de la tangente es simplemente decir seno de x partido en 3x por coseno de x. Ahí. Reordenamos la función tangente. De nuevo aquí nos falta un 3, pero ahora hay que sacar simplemente el tercio. Ese tercio lo podemos sacar para afuera, para que tenga el mismo argumento y agregárselo o afuera del límite. O... él no llevaba un 3. Ese 3 no existía. Ese 3 estaba viendo el de al lado, estaba comparando este. Pero era un X. Entonces no hay ningún problema. Ya. El primer valor, en primer límite, lo conocemos y vale, para el coseno cuando vale 0, vale 1. Todo eso vale 1. El segundo límite, que lo vamos a poner en verde, va a ser igual, el 3 sale para afuera, y el límite del seno de alfa partido en alfa, o seno de x partido en x, vale 1. Entonces vamos a poner todo eso en verde. Y el caso del límite del seno, todo esto vale 1. Y el 1 partido en coseno, el coseno cuando tiende a 0 vale 1, me queda 1. Pero negativo, fíjense acá que acá hay un detalle que es sumamente importante y que estaba este con menos, de acá arriba. Entonces, este tiene que ser negativo. Y de todo esto viene el 1. Entonces, si yo simplemente sumo, no hemos hecho nada, solamente reconvertimos cosas que ya vimos en la clase anterior de funciones trigonométricas al resultado 3. Entonces la función cuando tiende a 0 da como resultado 3. Eso quiere decir que si yo la quiero dibujar, vamos a agregar una hoja. Lo que me está diciendo es que esa función, tanto por la derecha o la izquierda, cuando se van acercando, tienden al valor, tiene que ser intercalar. Ahí está la función. Cuando se acercan a ese número, que coincide que es 0, cuando tiende a 0, entonces está en el eje Y, este valor vale 3. Pero el punto para 0 vale 1, si no me equivoco, 0. 0. Entonces ese punto está acá. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar ese punto, porque es más fácil correr un punto que correr una función. Entonces, ya sabemos que la función no es continua en ese punto, y para que sea continua no tenemos que considerar 0, y simplemente tenemos que considerar que cuando el x vale 0, el resultado es 3. Y ahí reparamos la función. Hicimos lo mejor posible para que la función fuese continua, lo más eficiente. ¿Alguna duda? Recuerden que si tienen alguna duda me pueden interrumpir para que así no pierdan el hilo, ¿sí? En los casos de reparación se llama esto, ¿cierto? Sí, esto es reparación. Ahí en el examen, ¿yo cómo podría decir que quiero reparar esto? Primero, tú siempre son 3 pasos los que hay que hacer, que son los que hicimos recién.
El primer paso, aunque me lo salté, pero se veía simplemente, era ver si la función se podía evaluar simplemente. En este caso la función no se podía evaluar porque estaba el denominador en x y tiende a 0, entonces indeterminada. Puede ser que hay veces que sí lo puedes calcular inmediatamente y ver el resultado. Si tú puedes ver el resultado, tienes que ver que en cada intersección, por ejemplo, en cada valor que se vaya a intersectar, porque puede ser más de uno, puede ser para un x1 y un x2, la función tanto por la derecha, por la izquierda y en el punto sean iguales. Hacer que la función, ver si es continua. Si es continua, hasta aquí terminó el ejercicio y no hay más, porque lo único que te están diciendo es verificar si la función es continua. Acá te lo dice, para cada una función verifique que sea continua. ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar a que cuando entres a derivadas, lo primero que tú observas es ver si es continuo. Es como ahora, es como que ahora yo te dijera, ¿cuál es el paso número uno que hicimos inconscientemente? Fue el verificar si tenía restricción, que eso fue lo primero que aprendimos. Y ver si era descontinuo un límite y tratar de hacer propiedades para calcular el valor real. Entonces, cuando estés más adelante ya no te vamos a preguntar si la función es continua o no, ya depende, inconscientemente lo vas aprendiendo. Si no, si la función no se puede evaluar, entraría el paso 2, que es el que hicimos ahora. El paso 2 era, por medio de propiedades de límite, ver si se puede calcular el valor del límite tanto por la derecha, la izquierda y en el centro. Si se puede calcular, en los dos casos tenemos que llegar a que sí se pueda, porque si no, no tiene sentido. Ahora, cuando ya podamos calcular este valor, nos tenemos que preguntar si es continua la función de nuevo o no es continua. Si es continua, hasta aquí llegó el ejercicio. La diferencia con el primer paso es que tuvimos que desarrollar un poco más para poder visualizar eso. Si no es continua, se abre el tercer paso. Y el tercer paso es hacer una modificación, que se tiene que hacer alguna modificación para que la función sea continua. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la función de esta forma ahí y tengo el punto por acá, tengo que hacer que este punto coincida para que sea continua. No tiene sentido correr la función, porque correr una función estás modificando muchos valores. Basta con que lo imaginemos la función cuadrada, x cuadrado, para darnos cuenta que para poder subirla o bajarla vamos a modificar completamente, que es más fácil modificar un punto. Es lo que hicimos recién. Pasamos de convertirla en un 0 en un 3 y se arregló. Siempre las funciones que sean, para corroborar que sea continua, por lo menos en esta parte del curso, lo más probable es que sean funciones por parte, porque visualmente uno puede comparar. Ya después la realidad van a haber otras funciones que siempre van a ser por parte porque estáis comparando dos funciones distintas y ver que coincida. Entonces hay que hacer esos pasos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que modificar? Siempre va a ser el valor numérico. Fíjate, en la segunda función también hay un valor numérico. Entonces, el primer paso es corroborar si da. Si dan, ya, y da exactamente el mismo valor. Si da 6, entonces la función es continua. No tengo que hacer ninguna reparación. Puede ser, que todavía no lo hemos hecho, pero puede ser que esta por la izquierda sea de 6, pero por la derecha no. Que ese es un caso muy... es como más avanzado, que más adelante puede ser que la próxima semana lo haga, que tienen una función que por la izquierda sí coincide con el punto, pero la función de la derecha no. Entonces ahí, ¿qué habría que hacer? No tiene sentido, en este caso, pescar el punto y modificarlo porque va a quedar siempre en el limbo, no sabe a cuál le pertenece. Ahí sí hay que hacer, si te piden que lo modifiques, es correr una de las dos. O, en el peor de los casos, que una vez, sí me acuerdo que una vez preguntaron, en la vieja escuela, era que tenías el punto, voy a borrar ese punto, y tenías esto, ahí. Entonces ninguna coincidía. Entonces era obvio que tenías que considerar una de las funciones y correrla. Pero el problema está en cuál función es la que corres para que coincida con la otra. Porque ahí hay un dilema.
Puede ser que una sea cuadrática, una sea exponencial, una sea un polinomio. Entonces tienes que observar tranquilamente las dos funciones y ver cuál es más fácil para ti correr. Eso significa desplazar, es darle un valor para que suba o baje. Por eso le enseñamos funciones, de la cual tienes que entender dónde tienes que agregar un valor para que la función pueda desplazarse o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, después que modificas una que sea la más fácil, te falta el punto. Y el punto lo tomas y da ese valor. ¿Ya? Pero vamos tranquilos, vamos en la primera parte. También depende de cada coordinación. Entonces, no se preocupen, si llegan a evaluar eso, antes de eso se van a hacer ejercicios sobre eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, continuemos con el segundo. El segundo... ¿se puede copiar todo esto? Copiar. No, pues, no. Pegar. Oh, sí se puede. Entonces lo vamos por acá. Ahí. Entonces tenemos que corroborar que esta función sea continua, de nuevo. Ver si es continua y si no, repararla. Entonces el primer límite, vamos a hacer este morado, está acá, que es para x menores que 3. Entonces hay que tomar esa consideración. Lo que vamos a hacer es un límite que tiende a 3, pero que tiende por la izquierda, para menores. Ahora, la función que tenemos es de esta forma. Entonces acá uno dice, ¿lo puede evaluar? No, de nuevo, porque se indetermina el denominador. Sería muy raro que no. Puede ser. Entonces hay que hacer algo para poder eliminar. Lo primero a observar es que son dos polinomios, entonces lo más probable es que el denominador tenga algo del numerador. Podemos sacar factor común. Y los quedaría exactamente ahí. Ahora yo puedo eliminar estos términos y solamente los puedo eliminar si el x es distinto de 3. Porque si no estaría haciendo el error del 0 que se llama. Pero sí es distinto de 3 porque el límite tiende a 3, pero nunca va a ser 3. Entonces el resultado me va a quedar simplemente este término. Y ese término, cuando lo evalúo, cuando se está acercando, pero nunca va a ser, va a tender a 6. Entonces el resultado por la izquierda me da 6, que coincide con el centro. Ahora tengo que corroborar el por la derecha. El límite de 3 por la derecha sería para esta función. Por la derecha se acerca esta función. Y lo que tendría que corroborar es que si esa función da exactamente ese valor. Déjenme ver algo. Sí. Ya. Entonces, ¿qué podríamos hacer o calcular? Primero, corroborar si da el valor, ¿ya? Corroborar que dé ese valor. Entonces me va a dar, se puede, no se indetermina. Entonces, si no se indetermina acá el valor, imaginemos porque había reemplazo en 3, me está dando menos 6. Y en la parte de arriba me estaría dando 0. Entonces esta función da 0. Entonces, en este caso, fíjense, estamos justo dentro del caso de que pasa lo siguiente, una función coincide con el punto, pero la otra función no. Entonces lo que tendríamos que hacer es modificar esto. No tiene sentido modificar el punto, porque si modificamos el punto tenemos que modificar la función y el punto. Es más fácil una función.
para que coincida. Entonces, lo que tendríamos que hacer es modificar la función para que dé ese valor. Entonces, basta con que en vez de un menos sea un más. Y esa es la única modificación que se me ocurre. A mí, puede ser que a usted se le ocurra otra. Pero ¿por qué se me ocurrió esa? Porque este término se hacía cero con negativo. Entonces, si en vez de restarle le sumo, pero habría que pensar un poco más, porque no es tan fácil. Abajo me da menos 6. Entonces tengo que hacer arriba que aparezca un menos 36. Entonces, para que aparezca el menos 36, yo sé que este término vale 9. Entonces este tiene que valer menos 40 y... ¿cuánto? 47 menos 9, 36. Ahí está. Yo con esa modificación pude obtener el valor. ¿Por qué? Porque si cambio el 3, me quedaría un 9. El 9 menos 47. Oye, disculpa, ¿por qué Me da un menos 30. 47? Sí, me equivoqué. 9, sí, Eso da 40. 3. Sí, da un 38, ¿o no? Sí. Tengo 47, le resto 9, me da uno más, me da un 38. Yo lo que quiero es que me dé, entonces, 45. Ahí. Es que estaba pensando al revés. Ahí sí, porque este me da 9. Y lo saco y me da 3. Ya, Sí, bueno, se está, bueno, peor todavía. Entonces yo quiero el 36 y el 36 simplemente es 39. Ahí está la idea. Entonces aquí me estaría dando entonces 36 y dividido en 6 me da positivo y me da el 6. Y ahí reparé la función. Ahora, por si acaso, esta se nota que tiene un error, porque viéndolo de esa forma, yo creo que el problema lo tipearon mal. Ya lo hicimos, pero si yo fuese el profe, esto tenía que estar al revés, que el numerador con el denominador estuvieran al revés. ¿Por qué? Veamos, vamos a inventar mi ejercicio. Va a ser x menos 9 partido en raíz de 3x menos 3. ¿Por qué digo eso? Porque es más entrete porque primero en el denominador hay que hacer la racionalización. Eso quiere decir que habría que multiplicar por el inverso. Pero no es solamente por eso. Es porque cuando yo haga eso, se me van a ir las raíces, me va a quedar un 3x abajo, menos 9, y arriba me queda el 3x menos 9, si no me equivoco. No, y habría que poner un 3. No sería así. Que si hubieran arreglado más, esto hubiera sido igual. Ya. Y daba 6, por si acaso. Si yo lo hubiera hecho con eso con un 3, se va ese y solamente sobrevive este. Y la función hubiera sido continua. Porque eso da 6. Pero hay un error de que puede ser que le falta un 3 por ahí. Es que uno visualiza por si acaso los términos. Y uno ya con la experiencia se va dando cuenta si va a dar o no va a dar. Pero en este caso no daba. Siguiendo lo que dice la pregunta, no daba. Y lo único que habría que hacer es modificar. Y habría que pensar en cómo modificarlo. Entonces tendríamos que ver esta función de acá. Y ver cómo se hace. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido esa y hubiera sido la de arriba? Pongámonos en el peor de los casos. Si hubiera dado el de arriba. El de arriba, cuando lo tratamos de resolver, se eliminaban estos términos, que voy a poner en verde, se eliminaban. Se eliminaba tanto ese con este, del numerador del nominal, y solamente sobrevive el 2x. Entonces habría que ver por cuánto multiplicar para que apareciera el tercer número, que era la otra opción. ¿Por qué? Recién, que quiero bien profundizar todos los casos posibles. Ya lo terminamos, vuelvo a decir, pero es bueno pensar en otros casos posibles. Imaginemos que yo no quiero modificar el de abajo, que sería lo más tonto, pero imaginemos que yo no quiero modificar este y quiero que sea de la forma que estaba. La forma que estaba era un menos 3.
Entonces este como resultado ya sabemos que daba 0. Entonces, como da 0, yo digo ya, este va a ser mi cota. Lo que quiero decir es que por la derecha da 0, pero estos dos dan 6. Entonces yo lo que quiero hacer es bajar esos dos. ¿Por qué es tanto? Porque estoy haciendo doble paso. Porque primero tengo que hacer esta modificación. A este, al 6 ya no es 6, sino que es 0. Aunque sea súper fácil, pero es un paso innecesario. Y ahora el segundo, tengo el 2x acá. Tengo ese factor de 2x. Pero para que sea 0, tendría que agregar entonces un menos 6 dentro del paréntesis. Eso quiere decir que voy a cambiar acá. Voy a recorrer, voy a borrar mejor. Y tenía este x menos 3, pero acá tendría que agregar para que dé 0 un menos 6. Y ahí tendría que multiplicar término por término para poder obtener realmente cuál va a ser la forma del polinomio. O dejarlo expresado de esa forma. Y ahí obtendría que esto vale 0. Y ahí por la derecha, por la izquierda y por el punto valen 0. ¿Ya? Entonces se aplica ese concepto, que si la función no es continua, entonces habría que hacer esa modificación. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Ahora, algo geométrico. Siempre hay que hacer álgebra y también cálculo. Lo dicen que hay dos líneas. Está la línea verde, que está acá, es la ecuación de una línea recta. Porque, ¿cómo sabes inmediatamente que es una línea recta? Porque tanto el x como el y están elevados a 1. Y tenemos una segunda línea, que la vamos a poner con el color morado. Está ahí. Y dice, determine los valores de k, sí, porque hay una variable que es k, para que ambas rectas sean perpendiculares y para que ambas rectas sean paralelas. Entonces, para demostrar que las rectas son paralelas y son perpendiculares, ¿de qué depende? De la pendiente. Es lo único que lo están preguntando, es como calcula la pendiente de cada una y ve qué pasa para que sea perpendicular y qué pasa para que sea paralela. Entonces tenemos que calcular las pendientes. Para el L1, entonces tendríamos que escribirla en la forma de línea. Eso quiere decir como i igual a algo. Pasamos todo para el otro lado. Me quería menos k menos 7. Negativo, porque pasa para el otro lado. X. No pasa realmente. Ya sabemos que se suman y se restan términos. Ahí. Esa es la primera. Lo vamos a llamar 1. 1. Porque son distintos. Y el L2 tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Me quedaría menos k menos 2, x2 más 4. Ya sabemos cuánto vale M1 automáticamente. M1 vale menos k menos 7 y el M2 por defecto vale menos k menos 2. En paréntesis. Ahora, el primer caso nos dicen que sean perpendiculares. No le faltó dividir. Por Sí, muy bien. Se me olvidaron los términos del K3 y el otro era el K1. Sí, me los comí. Y también lo tiene el otro. Ahí se arregló todo. Ahora, entonces este es con un K-3 y este es un K-1. Para que sean perpendiculares, ¿cuál es la propiedad que tienen que ser? Que la multiplicación me dé menos 1. Que la multiplicación para que sean perpendiculares, M1 por M2, me tiene que dar menos 1. Entonces, si multiplico, me quedaría menos K menos 7 por K menos 3
El menos con menos más. Entonces me queda ahí. Esto sea menos 1. Entonces me quedaría K menos 7 por K menos 2 igual a menos K menos 3 por K menos 1. ¿Sí o no? Entonces, habría que resolver. Me quedaría por la parte izquierda K cuadrado menos 9K más 14. Y por el otro lado me quedaría todo con negativo, cambio los signos. Por primero lo voy a resolver. K cuadrado menos 4K más 3. Pero como hay un menos adelante, menos más, menos. Paso junto todos los términos. Me quedaría 2K cuadrado menos 13K estoy verificando. Sí, está bien. Más 17 igual 0. Entonces, si llegamos a ese resultado, para determinar los valores que cumplan, en la cual la variable k dé como este polinomio 0, tendremos que calcular las raíces. Es una función cuadrática, pero ya no es x, sino que es k. Y los valores tendrían que ser menos b, que sería 13, más menos b cuadrado, que sería 13 al cuadrado, menos 4ac, que sería 4 por 17 por 2. Dividido en 2a. Y sería 4. Y ahí tendríamos que resolver simplemente entonces los valores. Ahora, observemos solamente, siempre hay que verificar algo. Lo importante, por lo menos si no hay tiempo, imagínense que esto fuese una prueba y no tienen tiempo, verifiquen siempre esto. Discriminante. Porque puede ser que si es negativo, ya la solución la tiene, no hay solución. Si da 0, sí, ya tendrías que calcularla, que es más fácil, que si da 0 es todo esto nomás. El 13 partido en 4. Y si es distinto, ya por cosas de tiempo, si no les sobra, no lo hacen. 13 al cuadrado, ¿cuánto es 13 al cuadrado? 193, no me acuerdo. 3 por 3, 9, 0, 363. 163 y el otro caso sería un 8 por 17. 17 por 8. Y eso me da 7 por 8. ¿Cuánto da? Ya ni no tengo calculadora. Vamos. 136. 136. Entonces sí tiene solución. Porque es positivo. Disculpa, ¿cuánto había dado 13 por 13? 169, disculpa. 169. Ya. Sí. Eso. Entonces se calcula 169 menos 136. Lo más probable es que sea un número entero. 169, 136. Me da 33 y me daría raíz de 33. Entonces las posibles soluciones para este problema serían 13 más menos raíz de 33 partido en 4. Para la primera, porque estamos recién haciendo la del primer caso. Entonces lo primero que tuvimos que desarrollar fue las ecuaciones de dejarlas expresadas como ecuación de una línea recta. Después multiplicamos las pendientes y las tenemos que igualar a menos 1 por el caso para que sean perpendiculares. Entonces pescamos este término que es la pendiente, cada una, sería el de acá y el de acá.
Y desarrollamos para poder obtener desarrollamos, ya esto es desarrollar antiguamente los valores que obteníamos para poder despejar la incógnita. Y lo encontramos con que es una función cuadrática. Ahora el segundo. Para el segundo caso, vamos a agregar otra. Para el segundo caso, nos dicen que estas funciones, estas líneas tienen que ser paralelas. Entonces, para que sean paralelas, M1 tiene que ser igual a M2. Para eso, lo que tendríamos que hacer es copiar estas dos que están acá. Y hacer la igualdad. Entonces nos quedaría que K7 partido en K-3 sea igual a K-2 partido en K-1. De nuevo, se trata de resolver el sistema. Y de nuevo aparecen funciones cuadráticas. Pero en este no aparecen, pero después se eliminan. Porque en ambos lados hay una función cuadrática, entonces se va a eliminar el término cuadrado. Me quedaría 8x más 7. Y el otro lado me quedaría un k cuadrado menos 5k más 6. Se va ese término con ese término, lo que habíamos dicho. Y me quedaría 1 igual a k. Verifiquen siempre. Y lo estaría dando esa solución. ¿Por qué te queda una K nomás? Ah, no, son 3K. Acá hay un 3. ¿Qué estamos? Un tercio. Sí. Paso para el otro lado del 8, quería 5 menos 3. Ahí está, un tercio. Ahí está ya. Voy a pasar el 8 por acá. Positivo. Entonces me queda 8 menos 5, 3K. Y para el otro lado me queda un tercio. Ya. Entonces es exactamente el mismo procedimiento. Pero en este ejercicio lo que tuvimos que hacer simplemente era pensar que teníamos las dos ecuaciones de una línea y poder entender el concepto de pendiente. Porque lo están diciendo, ni siquiera lo dicen calcular la pendiente, lo están diciendo que sean perpendiculares y paralelas. Pero nosotros tendríamos que relacionar tanto el concepto de qué dependen, que son de la pendiente, y las ecuaciones para resolver ese problema. Ahora, de nuevo una función por parte y lo dicen determinar, ahora lo dicen determinar el valor de alfa, que es como que te dieron un número y decir repara para que sea contigo. Entonces es lo mismo que el anterior, que el primer problema, pero ahora te lo cambian con otro nombre. Entonces, veamos la primera parte, la primera función, x menos 1 partido en 3x cuadrado menos 3. Si evaluamos en 1, se indetermina inmediatamente el parte del denominador. Entonces ya el paso 1 ya está por defecto. No hay que calcularlo, solamente observen el denominador, reemplacen en 1 al cuadrado, te queda 1 y 3 menos 3, 0. El segundo paso, entonces, así es observar por medio de propiedades para ver si podemos hacer que calcular el límite correctamente. Podríamos factorizar por 3 abajo y nos queda esto es un producto notable. El x más 1 o x menos 1. Primer factor común, el 3, me quedaría un x cuadrado menos 1. Y eso es lo mismo que la suma por su diferencia. X más 1 por x menos 1. Y arriba me quedaría ahí. Y ahora sí puedo eliminar el término que es lo que hacía que la función se indeterminara, cuando tendía a 1, el x menos 1. Entonces me queda 1 partido en 3, x más 1. Y cuando vale 1, me queda un sexto.
El límite. Todo esto es con un límite. Límite, límite y el resultado. Ahora, entonces, a priori, alfa tiene que valer un santo. Pero hay que ver ahora el por la derecha, para ver si se cumple o no se cumple también esa idea. Mientras en el otro caso, tendríamos seno de x menos 1 partido en 12 por raíz de 2x menos 1 menos raíz. Ya estamos en la altura en que nos damos cuenta que hay que racionalizar, que esto está gritando racionalizar. Igual si lo determináramos, calculáramos, se va a indeterminar, porque este término me daría 2 menos 1, 1, raíz de 1 menos raíz de 1, que es 0. Entonces multiplicamos arriba y abajo, pero con su racionalizador. Ahí. Se van a ir las raíces. Esto es casi mecánico, uno no, hasta ahora no cuestiona nada, después que lo calcula se empieza a cuestionar. Y abajo me quedaría el 2x menos 1 menos x. Y multiplicado por este término de 2x menos 1 más raíz de. Si desarrollo esto, me queda un x menos 1. Y este término, ahora observamos, es igual a este, pero le falta un 12. Entonces si hago aparecer un 12 acá, tengo que aparecer un 12 acá. Y si hago aparecer ese 12, pasa a dividir. Porque esta es la parte del denominador. Aplicando el límite, porque esto es un límite cuando el límite tiende a 1. Y tiende a 1. Tendría que hacer el cambio de variable de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tiende a 1, esto tiende a 0. Entonces, si el u es igual a x menos 1 partido en 12, el límite, voy a buscar otra hoja más, acá. El límite ya no va a depender de x, va a depender de u. Y cuando el x tiende a 1, el u tiende a 0. Y me quedaría 1 partido en 12, donde está ese término, que sería todo eso, me quedaría seno de u partido en u, ¿sí o no? Y tendría que despejar el x. Eso quiere decir que el x va a ser igual a 12u más 1 para meterlo dentro de la raíz, que me quedaría 24u más 2 menos 1 más 12u más 1. Este término tiende a 1 por la propiedad del límite, y cuando tiende a 0, esto es 0 y esto es 0, me quedaría simplemente 1 partido en 12 por la raíz de 1 más la raíz de 1, 2. 1 partido en 6. ¿Alguna duda? Entonces, resumen. Primero teníamos ya, ahora tenemos que desarrollar esta parte que está acá. Tendremos una función trigonométrica, por lo tanto ya lo tenemos que dar cuenta que el límite va a tener que ser el límite del seno. Entonces, pero primero estaba este denominador con raíz. Entonces resolvimos por orden de prioridad, siempre racionalizar primero. Entonces se racionalizó, se tuvo ese término, el x-1, pero para que fuese igual que el argumento, para hacer aparecer esta función límite de seno, había que dividir por 12. Fijarse que al dividir en el denominador ese término, hace que el 12 no aparezca en el numerador, sino que aparezca en el denominador. Y después nos damos cuenta que aún así no cumple, porque el límite tiende a 1, no tiende a 0. Aquí casi la gente lo hace como por defecto, dice, ya, lo arreglé, 1.
Y no es tan así. Entonces había que hacer el cambio de variable. Sin miedo a hacer el cambio de variable porque lo más probable es que aparezca ese término. Los ejercicios están prefabricados. Y ahí apareció. Y en esta parte que uno se asusta que aparezca los términos 24 y 12, decir, oh, voy a tener que multiplicar números muy grandes y sumar números muy grandes, no, porque tiende a cero, entonces se hacen cero. Y quería el sexto, entonces tanto por la derecha como la izquierda vale un sexto, entonces el alfa tiene que valer un sexto. Y ahí reparamos la función. Nosotros tuvimos lo mismo que anteriormente. ¿Alguna duda? Voy a dejarlo ahí y observo. ¿Era muy Sí. necesario cambiar el límite tendiendo a U? Digo, de U o tendiendo a 0. Es que no se puede calcular el límite porque se indetermina. Mira acá, en esta parte que está acá. Si tú calculas en 1 se indetermina porque te queda un 0 partido en 0. Y tienes que decir ya, pero tú cómo sabes que ese límite vale 1. Entonces, estás haciendo un cambio de variable porque tú realmente la propiedad es cuando tiende a 0, no a 1, a un número, tiende a 0. Ahí se aplica esa propiedad de U partido en U. Solamente tú puedes demostrar que eso es verdad si el límite tiende a 0. Pero en este caso el límite tendía a 1. Y si tú lo evaluabas te da un 0 partido en 0. Se indetermina. Entonces habría que demostrar cuánto vale ese. Es como volver a hacer otra demostración dentro de la demostración. No es tan. Sí, es obvio. Uno viéndola dice, ya, pero si hago el cambio de variable igual me va a dar. Pero es que tienes que hacer el cambio de variable. Porque si esto fuese una prueba, hay que hacerlo. Las cosas obvias, ¿sí? Entonces, si hubiera sido límite que de X tendiendo a 0, yo hubiera seguido nomás. Si hubiera sido este límite tiende a 0 y no a 1, se evalúa. El problema es que si este límite, tú dices que si acá arriba hubiera sido X tiende a 0, si el límite hubiera tendido a 0, esto no te da 0, te da menos 1 partido en 12. Y habría que calcularlo con la calculadora. Y está en radianes, por si acaso, porque no está en grado. Entonces, porque un número. Y abajo tendréis que calcular el menos 1 por... Se puede, ahí ya tendría solución. Sí, es como no hacer el paso 3, sino el paso 2. Pero no, siempre que hay, ya hemos hablado que siempre que hay un límite trigonométrico, hay dos opciones. O da, que se puede calcular inmediatamente, o se va a indeterminar y va a tener que aplicar las propiedades del límite del seno o la del coseno. Pero los dos tienden a cero. Y ese tender a cero te ayuda para poder visualizar los cambios de variable. ¿Ya? Ahora veamos el último. Sí, el último. Cónicas. Profe, ¿puede Sí. poner un poquito el resultado? Por favor. Gracias. Si yo me equivoco, en procedimiento no me equivoco, si además me equivoco en sumar esta hora y despertando recién no. Ya. Sí. Entonces ahora tenemos esta ecuación que es una elipse, ahí lo recalcan encima. Fíjense que tanto el denominador del x como la del y son distintos, entonces es una elipse. Y lo que nos dice es determinar el valor de alfa de tal forma que la línea recta sea tangente. Entonces, ya. Entonces, pensemos un poco. Tenemos una elipse que está así, o puede ser al otro lado. ¿Cuál va a ser mayor y cuál va a ser menor? Fácil. Siempre, mira, esto es un tip. Al ojo, no. Si este término del x fuese 0, entonces para que esto valga 1, porque esto es 0, y para que sea igual a 1, entonces el y tiene que ser 5 y menos 5.
Y al revés, para que este término sea 0, que en el eje horizontal, este tiene que valer menos 3 y 3. Entonces la elipse va de esa forma. Una forma rápida de ver cuál es la forma que tiene la elipse. Si es achatada es como huevo parado o huevo acostado. Ahora, lo están preguntando que hay una línea recta con pendiente positiva. Fíjense que un x igual a 1. Entonces, es de esta familia de la recta. Es de esa. Ahí. Pero, acá, ahí. Hay un valor que es el 2a, que hace que esto se corra hacia arriba o se corra hacia abajo. El valor que tenga el 2a va a hacer que esta recta o suba o baje. Y lo que lo están preguntando es encontrar el valor del 2a para que toque aún en un solo punto. Tangente, recuerden que una línea tangente es que toca en un punto. Entonces, nos damos cuenta que hay dos soluciones. Solamente moviendo el dibujo. Está esa y esta de acá. ¿Ven? Ni siquiera va analizando, solamente pensando en conceptos. Entonces tenemos que encontrar dos. ¿Qué significa que tengan el mismo punto en común? Eso quiere decir que tanto los valores de x como y en ese punto van a ser iguales para las dos funciones. El valor de x y el valor de y. Si yo lo reemplazo en la ecuación de la elipse y la reemplazo en la ecuación de la línea recta, van a ser iguales. Entonces uno está acostumbrado como a despejar el y igualar, que es una forma. ¿Qué quiere decir? Que yo despejo de esta función, la dejo expresada como y igual a algo, pero ahí hay un problema porque va a aparecer unas raíces y bla, 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 bla. Y la tengo que igualar con la de la ecuación de la línea recta. ¿Por qué un problema? Porque va a aparecer una raíz, porque fíjense la forma que tiene. Es una forma de raíz. Entonces, después cuando lo iguale, tengo que volver a elevar al cuadrado y hacer términos para que se puedan solucionar. De una forma, es como la forma más desesperada que podemos hacer al final. Pero habría que pensar otra. La otra forma sería, comparten exactamente los mismos números, y yo ya tengo el i. Esto es i. Entonces reemplazo el i dentro de la otra. Es como cuando hacíamos un sistema de ecuaciones. Yo tengo una ecuación, tengo la otra, y reemplazo una dentro de la otra. Entonces me quedaría que x cuadrado partido en 9 más el i, pero el i al cuadrado es x más 2 alfa. Entonces se dan cuenta que aplicamos el mismo concepto de resolver un sistema de ecuaciones. Y ese problema que tenemos con la raíz se soluciona porque ahora está dentro de la raíz, como que hicimos al revés, esto desde el otro punto de vista. No igualando al i, sino igualando como al x, para que todo dejara en función de x. Y ahí está. Habría que resolverlo, multiplicar y esas cosas, hagámoslo. Factor común, a este le falta un 25, a este le falta un 9. Y acá paso para el otro lado el 25. 25 por 9. Resuelvo. 9x cuadrado más 9 por 4 alfa. Recuerden que el doble. X, falta el x. Más 9 por 4 alfa cuadrado igual a 25 por 9. Casi. Este 25 es el que me molesta. Si hubiera tenido un 9, factor como un 9. ¿Qué más se puede hacer? Juntar los términos. Esto no existía, esto era un 25. Me queda 25 más 9, eso es 34. Más 9 por 4 alfa x más 9 por 4 alfa cuadrado. Paso por el otro lado. 25 por 9, negativo. Igual 0.
Y tendría que resolver la función cuadrática. Sí o sí, aunque no quisiera. Entonces la función cuadrática del x sería menos b por 4 por alfa x. Y aquí uno dice, pero profe, ¿por qué no multiplica? Porque ya la experiencia me dice que muchos de los términos se van a ir. Entonces uno se acostumbra a no hacerlo. Entonces me queda 9 cuadrado por 4 cuadrado, alfa cuadrado, menos 4ac. 34. Y todo esto es C. Todo lo que está acá es C. Salió difícil la cosa. Estos son los ejercicios de aburrimiento que se puede hacer. Hay ejercicios en la prueba que son tan largos y tú dices, ya, pero lo puedo calcular. Es paciencia, ¿no? 9 por 4 alfa cuadrado menos el 25 por 9. Todos son raíz. Partido en el 2a. Ahora, vamos a empezar con la magia. Me queda menos 9 por 4 alfa x. Ese no me molesta. Pero sale un 9 para afuera. ¿Por qué? Se vale el 9 cuadrado y me quedaría solamente 4 cuadrado alfa cuadrado. Del otro término, 34 no me da 4ac. Si saqué el 9, voy a poner 434. El 9 que tenía en el factor común acá. Pero me falta un 9. Ahí está. Punto 234. Ahora. ¿Qué más puedo resolver acá? Una consulta. Y aquí se soluciona todo. Observen acá. Lo voy a denotar con morado. O es exactamente lo mismo que esto, por si acaso. Son iguales. Los que están ahí. Tenemos esa ecuación. Y nos dicen que la recta, por si acaso, esta recta tangente tiene que ser tangente. Y ahí está toda la respuesta, tiene que ser tangente. ¿Qué significa que una recta sea tangente a una circunferencia o una figura rara? ¿Qué condición tiene que cumplir? Que toque en un punto. En un punto. Eso quiere decir el discriminante. ¿Por qué? Si esta línea toca en 2 puntos, es el discriminante el que me lo va a dar. La única forma que la tangente toque en un punto es que el discriminante es como que ahora giráramos esta figura, es como que hiciéramos esto por si acaso. Es como que tengo la línea y estoy resolviendo esa función cuadrada y nosotros estamos acostumbrados a sacar las raíces, pero está girada. Ahora estamos viendo desde el punto de vista de la elipse. Entonces yo me quiero preguntar, si quiero que toque en un punto, eso quiere decir que el discriminante tiene que ser 0. Entonces me olvido de todos estos términos porque no tienen sentido en la vida y solamente me tengo que preocupar del discriminante. Y entonces yo tengo que decir que el 9 cuadrado por 4 cuadrado alfa cuadrado menos 4 por 34, 9 por 4 alfa cuadrado menos 25 por 9, tiene que ser igual a 0. ¿Cómo me recordé yo eso? Porque cuando estamos resolviendo esta ecuación, primero acá había un error porque ese no tenía que ser ese. Yo dije, ya, pero esto no tiene se puede resolver, pero voy a tener dos valores de x. Entonces lo estoy calculando. Voy a tener una ecuación que me diga x, si sigo resolviendo esto,
me va a decir x igual a alfa. Entonces no estoy resolviendo el valor de la variable porque me va a quedar en función de x y yo quiero saber el valor. Entonces ahí yo dije, ya, algo está pasando y ahí me recordé. Dije, esta función tiene que ser tangente, entonces tiene que tocar en un punto. Y aquí tengo una ecuación donde solamente puedo calcular alfa. Y calculo el valor. No lo estoy comparando con x, lo estoy calculando. Y en esa, es una función cuadrática, hay que volver a hacer la función de las raíces, pero ahora con alfa. Eso quiere decir calcular alfa igual a menos b, bla, 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 bla. Y se obtendría el valor de alfa. Calculemos, desarrollemos un poco esa parte. Si está todo bien, chequeemos. Me queda el 20, primero voy a chequear los valores. Ya, el 25, el 9 están bien, y esto es 25, 9. El 25, el 9, 9, y este me queda dos veces alfa x, está bien, 9 al cuadrado. Ya adelante el 25, 9. Después sumo el 25 más el 9, 34. Este término lo dejo igual, este término lo dejo igual. Todo eso es c. Me queda menos b, está bien, b cuadrado, menos 4ac. Y está bien. Y ahora el discriminante, que lo anotamos, 9a cuadrado, 4ac. Ya. Veamos si hay factor común, para no multiplicar. El primero es el 4 y un 9. ¿Por qué? Voy a dejarlo afuera. Me quedaría un 9 por un 4 alfa cuadrado, y ese 4 se va, y de adentro se va el 9. Y me quedaría eso. Y estoy igualando a 0, entonces esto se va. ¿Ven? Por eso es más fácil no multiplicar hasta los números, porque se van a tener que ir algunos. Y tendría que resolver ahora esa ecuación nomás. Pero puedo seguir trabajando un poco más. Porque me va a quedar 9 por 4 alfa cuadrado menos el 34 alfa, factor común. Entonces, factor común sería alfa cuadrado, 9 por 4 menos 34 por 4. Y 34 por 25. 34, 25. Sería el segundo término. Y todo es igual a 0. Entonces, alfa sería raíz. Es una cuadrática súper simple. Menos 34 por 25. No me preocupo hacer menos, porque abajo yo sé que es más chico. 9 por 4 menos 34 por 4. Y ahí obtendría el valor de alfa. Sí. Está verificando. Sí. Y ahí da. Por si acaso, en estos problemas de hoy día, siempre que hacemos el ejercicio, esta es una duda. Voy a parar hasta acá, voy a dejar de grabar, lo vamos a seguir conversando.